Como yo digo ahí que los maestros son el currículum, voy a pasar a una siguiente parte donde voy a hablar de qué entiendo por currículum y que me parecería que debería ser algo que la mayoría de los maestros pues supieran y entendieran también. Bueno, ¿qué es el currículum? Les voy a dar mi definición simple y breve. Un currículum es un documento que declara los fines y los contenidos de aprendizaje que se esperan en un cierto programa educativo. Puede ser en la educación primaria, en la educación secundaria o en un subsistema dentro de eso, sí. Es un documento que expresa cuáles son los fines que se persiguen y los fines siempre son qué se espera que aprendan las personas que pasan por ahí. A eso se le conoce también como perfil de egreso, ¿sí? Entonces, el currículum define un perfil de egreso con base en una cierto cuerpo de principios que yo hace rato llamé una declaración doctrinaria. Por ejemplo, el documento actual del marco normativo de la nueva escuela mexicana está haciendo una gran declaración doctrinaria, básicamente que tiene dos componentes. Uno, un discurso crítico del neoliberalismo y dos, un discurso que lo que pretende, eso me parece que es una pretensión, personalmente la considero excesiva, pero bueno, reescribir la historia del país y reescribir la historia de la educación. Ya sabemos que, como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores. Entonces, como en este momento el grupo que está en el gobierno se siente vencedor, pues no sé, piensan que pueden reescribir la historia. Bueno, esa es buena parte del documento llamado marco curricular, una declaración de principios sobre los cuales se sustenta una definición de un perfil de egreso. Y luego lo que seguiría es pues ya precisamente la malla curricular, ¿sí? Los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Eso sería el currículum. Pero aquí voy a introducir un concepto que me parece que es súper importante y que todo el mundo que esté en educación lo debería tener en su cabeza y no perderlo de vista. Es la diferencia entre currículum planeado, currículum enseñado y currículum aprendido. Entonces, currículum planeado es el currículum formal, es decir, es el que está escrito en un documento. Currículum enseñado es lo que los maestros realmente enseñamos en las escuelas y en las aulas. Y cualquiera que sea maestro sabe perfectamente que entre el currículum planeado y lo que uno hace en el aula hay una gran distancia, por muchas razones. Una de esas razones es la sobrecarga de trabajo. Pero otra razón es porque si te están cambie y cambie el planteamiento, los contenidos, la manera de organizar los contenidos, sexenio tras sexenio, pues uno se cansa o simplemente no lo entiendes. Ya habías entendido el anterior y te cambian la jugada. Bueno, entonces decía yo, entre el currículum planeado y el currículum enseñado hay una gran distancia. Y finalmente está el currículum aprendido, que es lo que al final aprendieron realmente los estudiantes. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues por distintos medios. Los maestros nos damos cuenta de lo que los estudiantes aprenden al interactuar con ellos en las aulas. Simplemente al interactuar, al dialogar con ellos, al asignarles tareas, actividades y observar cómo se desempeñan. Pero también a través de trabajos escritos, también a través de exámenes o pruebas. Esa es una manera de saber lo que los estudiantes aprendieron directamente por los maestros. Otra manera es a través de pruebas o exámenes estandarizados que aplican los gobiernos casi de todos los países o también organismos internacionales, como el caso de la prueba PISA, que se aplica a muchos países miembros de la OCDE. La prueba PISA busca evaluar el aprendizaje de los alumnos en tres áreas que son lectura, matemáticas y ciencias. Bueno, les puedo decir que por las pruebas PISA, por las pruebas estandarizadas nacionales que aplican los gobiernos de México y por las pruebas que los maestros aplicamos en las aulas y por la convivencia que tenemos con los alumnos en las aulas, todas coinciden y convergen en el hallazgo que también dice ahí mi articulito, de que lo que no han reformado las reformas educativas es el aprendizaje de los alumnos. Es decir, lo que no han reformado es el currículum aprendido. Ahora, otro detalle técnico que muchas veces los mismos maestros no tenemos en mente.
Miren, nos clavamos tanto en las cuestiones de política y normatividad, por ejemplo, cada vez que hay cambios de planes de estudio, modelo o libros de texto, etcétera, o en las dinámicas políticos sindicales, o en las dinámicas laborales, etcétera, que perdemos de vista una cosa: la escuela, o sea, el sistema educativo, todo el sistema escolar, incluyendo las escuelas físicamente, los edificios que llamamos escuelas, bueno, todas las escuelas, la infraestructura que hay dentro de las escuelas, es decir, las aulas, las sillas, los pizarrones, los marcadores o ahora los cañones, proyectores, computadoras, todo lo que hay dentro de las escuelas. También los planes y programas de estudio y los libros de texto y también los maestros mismos. Todo eso que acabo de decir no son el fin de la educación. Todo eso solo es el medio, es un medio para lograr un fin. ¿Cuál es la finalidad? Educar gente, formar gente, lograr que la gente aprenda cosas. Entonces, para que la gente aprenda cosas, inventamos todo este aparato que incluye edificios, libros, planes de estudio y también un tipo de personal al que llamamos magisterio. Pero todo eso no son los fines, ellos son los medios, somos los medios. El fin realmente es el aprendizaje y la formación de los individuos. Entonces, si no se está logrando el aprendizaje o si se está logrando de una manera muy deficiente y además, sobre todo, muy lejana a lo que dicen los documentos normativos, pues es que algo anda bastante mal. El punto central es entender que todo el sistema educativo, todo el aparato físico de infraestructura, el personal, que somos los maestros, más el personal administrativo, y los documentos que incluye planes y programas y libros de texto, todo eso solamente es un medio, no es el fin. El fin es formar a los alumnos, y si eso está ocurriendo de una manera muy limitada o muy parcial, o en algunos casos francamente muy baja, pues es que hay un problema serio, ¿sí? Entonces, eso nos dice, bueno, esa es una de las razones por las que yo declaro mi escepticismo respecto a las reformas educativas. Ahora, quiero pasar a otro ángulo del asunto, porque dicho así, nada más, parecería un tanto sombrío y pesimista el panorama, pero yo creo que las cosas sí se pueden cambiar. De hecho, la condición para cambiar realmente cosas y mejorar cosas es entender dónde está el problema. Y estarle dando cada sexenio a modificar el documento normativo es no darle al blanco. Imagínense esa ruedita que le llamamos el blanco o la diana donde se lanzan los dardos y que todo el tiempo estén cayendo por allá bien lejos. Pues así es. Nada más que el problema es que como esos discursos vienen de una gente con poder, con mucho poder, que es el Estado, la gente se lo cree. A la gente le es muy difícil pensar en contra de los discursos del poder. Sí. No importa si era el poder del partido PRI o del partido PAN o del partido Morena, finalmente es el poder. Y como nosotros tenemos una herencia de una sociedad bastante dominada, sometida y colonizada, y estamos acostumbrados a rendirle culto y pleitesía al poder y no a decirle, ¿sabes qué? Estás mal. Serás muy el presidente o el secretario de Educación, pero lo que estás diciendo es una mentira. Bueno, la gente no acostumbra a decir eso porque parte de la educación es no alzarle la voz al poder, ¿verdad? Ahora, ya les digo, si a ustedes les importan sus hijos, pues deberían tomar en cuenta estas cosas porque esos hijos van a estar dentro de un sistema educativo que tiene todos esos problemas, ¿no?